Les damos la más cordial bienvenida. Nuevamente estamos aquí en este día miércoles para seguir compartiendo del libro de Eclesiastés. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Siempre le enviamos bendiciones para todos ustedes. Aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, a familiares y amigos. Dios les bendiga, esperando que a media semana se encuentren con bien y lo más importante, al llegar a la media semana, poder compartir también de la palabra de Dios. Es importante para nosotros, es importante para nuestras vidas que día a día podamos meditar algo de la palabra de Dios. Y el día miércoles, así como grupo, los invitamos siempre a que nos acompañe, que nos siga a través de la semana y que los días miércoles podamos continuar juntos con el libro de Eclesiastés, seguir meditando. Semana a semana vamos a estar compartiendo hasta que terminemos con el libro algunas porciones, como lo indicamos al principio de estos estudios. Algunos capítulos nos llevarán 1 o 2 semanas, algunos otros solamente invertiremos un solo miércoles. Lo importante es compartir de la palabra. Lo hemos mencionado, no hay prisa con estos libros, no hay prisa de estar estudiando. Es de aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia. Todos aquellos que somos sus hijos, que somos creyentes, que profesamos alguna fe, deberíamos de pasar tiempo también en comunión con Él a través de su palabra. Así es que es importante que nos reunamos los miércoles y también los días domingos. Sea bienvenido a nuestro estudio de media semana, el libro de Eclesiastés. Vamos a terminar el capítulo 3 en esta tarde. Así es que le animamos, tenga su Biblia a la mano, ábrala en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a ir al versículo 14. Siempre le aconsejamos, le animamos, le motivamos a que tenga la Biblia a la mano. Acostúmbrese a tener su Biblia para podernos seguir con las lecturas. Eclesiastés 3, versículo 14 al 22. Injusticias de la vida, vamos a estar meditando. Y dice así la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Dice, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, ahí impiedad, y en lugar de la justicia, ahí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. ¿Por qué? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Terminamos con preguntas ahí. Vamos a llegar hasta esa porción en algunos minutos, porque encontramos diferentes e interesantes preguntas para nosotros. Eclesiastés capítulo 3, vamos a la segunda parte y recordamos rápidamente y brevemente lo que estudiamos la semana anterior. Los primeros versículos nos hablan acerca de todo tiene su tiempo. Es una porción conocida, es una porción utilizada para hacer música, para hacer canciones, que la hemos escuchado en películas, que la hemos visto en pinturas, en pósters, en diferentes formas se ha utilizado esta porción de la Escritura, no necesariamente dando el mensaje completo de todo tiene su tiempo, no necesariamente haciendo hincapié de que Dios está sobre todo eso. Lo estuvimos meditando la semana pasada, que Dios está en todo, en el tiempo de nacer y en el tiempo de morir, en el tiempo de disfrutar, en el tiempo de llorar. En todo está Dios, en todo está involucrado. Dios tiene una relación personal con nosotros. Dios se interesa por nosotros de una manera íntima y es importante que nosotros sepamos eso, entendamos eso. No solamente es todo tiene su tiempo, por supuesto que todo tiene su tiempo en esta vida, pero Dios está interesado, Dios está involucrado, Dios está
íntimamente relacionado con nosotros, conectado con nosotros a través de su palabra, a través del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que estuvimos viendo, pero también es importante mencionar que hay el tiempo de Dios. También habla la palabra de Dios, no exactamente en estos versículos, pero nosotros necesitamos entender que a través de la Escritura también habla del reino de Dios. Ha llegado ahora, decía Juan el Bautista. El Señor Jesucristo nació, hizo su ministerio, murió exactamente en el tiempo que estaba establecido por Él, por el Padre Celestial. No nació antes, no nació después. No vivió antes ni vivió después, no murió antes ni murió después. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento, constantemente vemos que el Señor Jesucristo decía, no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, le dice a su madre en el Evangelio de Juan cuando convierte el agua en vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Estaba hablando de su hora que se tenía que cumplir al terminar sus 3 años de ministerio y tenía que llegar a la cruz. Y constantemente le hablaba del tiempo. No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Es a lo que se estaba refiriendo el Señor. Muchas veces lo dijo así. Y también debemos de saber que hay un tiempo establecido por Dios, que solamente Dios, el Padre, lo conoce, de cuándo es que todo va a terminar, de cuándo es que vamos a estar en el juicio, de cuándo es que el Señor Jesucristo, en base a su promesa, en base a la palabra de Dios, regresará a levantar a todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Y ese es el tiempo de Dios. No solamente es el tiempo de lo que hay debajo del sol. Constantemente Salomón nos habla del tiempo debajo del sol. Pero es importante también que veamos que nos trata de dirigir para todo lo que está más allá del sol. Y ese es el tiempo de Dios. Cuando Él venga y va a restaurar y va a restablecer totalmente su reino en esta tierra. Y va a venir a llevarse a los suyos, a su iglesia, a sus hijos, a los creyentes, a aquellos que entregamos nuestro corazón a Él. Muchas veces lo dijo, que este es el tiempo. En la palabra de Dios, en el libro de Corintios dice, 2 de Corintios capítulo 6 dice, este es el tiempo. Este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de salvación. No mañana, no pasado mañana, lo vamos dejando, mañana. Y como lo leímos aquí, todo tiene su tiempo. Mañana puede ser nuestro último día en este mundo. Por eso en el momento que nos hablan de la palabra, en el momento que nos hablan de Jesucristo, ese es el tiempo. Ese es el tiempo de entregarle nuestro corazón a Dios, de arrepentirnos, de confesar y abrir nuestro corazón para el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios constantemente nos habla de eso, del tiempo. Pero es importante de que todo lo que sucede debajo del sol, en esta vida, en este mundo, tiene su tiempo. Absolutamente todo lo que pasa. Desde que nacemos hasta que morimos, todo tiene su tiempo. Pero es importante que nos quede claro que también más allá del sol hay su tiempo. Es el tiempo de Dios, es el tiempo de que Él nos va a llamar a cuentas y debemos de estar preparados. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el tiempo de salvación. Pero eso fue lo que estuvimos meditando la semana pasada. Ahora vamos al versículo 14 y pongámosle atención a qué nos dirige todo este tiempo, a qué nos dirige todo este tiempo invertido por Dios en los demás versículos, todo el tiempo que invierte constantemente en nuestra vida, que invierte en nuestra familia, que invierte con nuestro propio dinero, con nuestros bienes, con nuestros dones, con nuestros talentos, todo lo que Dios hace por nosotros. Y en el versículo 14 vemos que dice así, el sabio Salomón dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se va a disminuir. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Importante lo que nos está hablando aquí Salomón. Es decir, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto, todo lo que tiene su tiempo, todo lo que sucede debajo del sol, Dios lo hace con un propósito. ¿Y cuál es? Que tengamos temor de Él. Está llamando nuestra atención, se está dirigiendo hacia nosotros, nos quiere dirigir al camino correcto, quiere que pongamos nuestros oídos a la palabra correcta, quiere que pongamos nuestra mirada a la persona correcta, quiere que sintamos temor, que tengamos temor de Él. Y dice así la Escritura, para que delante de Él teman los hombres. Todo lo hace con ese propósito, para que nosotros tengamos ese temor. Nos busca, nos llama para que tengamos temor. Y la pregunta nos surge, ¿cuántas decisiones nosotros tomamos en nuestro diario vivir que verdaderamente las tomamos teniendo temor de Dios? ¿Qué es
las decisiones o cuáles son las decisiones que tomo cada día, las decisiones importantes, pero estoy considerando a Dios. Todo dice que todo lo ha hecho con ese propósito de que yo tenga temor de Él. ¿Cuántas decisiones tomo? Nos podemos imaginar lo que sería nuestra vida si realmente nosotros viviéramos con temor de Dios. ¿Cómo sería la vida de nuestro hogar, de nuestra familia? ¿Cómo sería la relación entre los esposos si viviéramos con temor de Dios? ¿Cómo sería la relación con los hijos si viviéramos con temor de Dios? Está perdiéndose totalmente el temor de Dios en el mundo secular. No hay temor de Dios, lo puedes ver. Abres la puerta de tu casa y puedes ver la manera en que estamos viviendo, el miedo con el que estamos viviendo, la preocupación, la angustia con la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya no hay temor de Dios. Podemos ver totalmente el pecado, la iniquidad, la maldad, la libertad, el libertinaje con el que se vive. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Vivimos en un mundo secular que está dejando a Dios fuera de todas decisiones, especialmente en estos países del norte, especialmente acá en Canadá, donde poco a poco se ha ido sacando a Dios de toda la jugada, de toda la ecuación, de toda la vida, de todos los aspectos. Quieren sacar a Dios, no quieren que se mencione a Dios, no quieren que mencionemos que somos cristianos, les da temor, les da preocupación, porque eso significa que somos homofóbicos, porque somos racistas, porque no incluimos a todo mundo. Quieren sacarnos de alguna manera de toda la ecuación, y en este mundo es un mundo totalmente secular. Es un mundo secular en el cual se vive totalmente separado y sin temor de Dios. No quieren incluir a Dios, no en las escuelas, no en el trabajo, no en los equipos deportivos. El único lugar donde tenemos y muchas veces no lo hablamos como deberíamos de hablarlo es en las iglesias, y hay temor de exponerlo para no ofender a la gente con respecto a lo que es el temor a Dios. Verdaderamente tratar de vivir con ese temor, con ese respeto, con esa santidad que Dios demanda. Y dice el sabio Salomón que todo lo hizo con ese propósito. Todo tiene su tiempo, y todo lo que hay debajo del sol nos está guiando y nos está dirigiendo para poder ver lo que está más allá del sol, para poder tener el temor de Dios, para poder vivir como un hijo de Dios. ¿Qué sucedería si verdaderamente tomáramos nuestras decisiones basadas en temor a Dios? ¿Cómo sería la sociedad? ¿Te puedes imaginar? Viviríamos en un mundo totalmente diferente, nuestro hogar sería diferente, nuestras iglesias serían diferentes si aplicáramos, y me incluyo en eso, me incluyo yo también, primeramente y antes que nadie. ¿Qué sería de mi vida si aplicara siempre el temor a Dios? Y cada decisión que voy a tomar, considero a Dios, considero qué es lo que haría, considero qué es lo que haría el Señor Jesucristo en una situación similar. Sentimos temor de muchísimas cosas, tenemos temor de nuestro jefe en el trabajo y tratamos de actuar lo mejor posible para no perder el trabajo. Tenemos temor en la escuela de los maestros para no meterme en problemas. Tengo temor de mi esposa tiene temor de mí, estamos angustiados y preocupados. Tenemos temor de los hijos, tenemos temor de nuestros amigos. ¿Qué van a decir nuestros amigos a través de Facebook? Tenemos temor. Queremos que nos vean bien, por eso ponemos lo mejor de nosotros, ponemos nuestros mejores carros, nuestras mejores comidas, nuestros viajes, nuestra ropa, nuestras fotos más bonitas. ¿Por qué? Porque tenemos el temor de qué es lo que van a decir nuestros cientos de ficticios amigos que tenemos en esta página. Tenemos cientos de amigos que ni conocemos. Hace poco yo recibo las invitaciones de gente que se quiere unir a nuestra página, y en estos días recibí la de un muchacho, vi su nombre y lo acepté. Pero me manda un mensaje Facebook diciéndome que no lo puedo incluir, ya no lo puedo añadir porque él ha llegado a su límite. No sabíamos que había límite de amigos que podías tener. Y dice, esta persona no la puedes añadir porque ha llegado al límite de 5,000 amigos. Dios mío, 5,000, yo no creo que haya conocido 5,000 personas en mi vida. Cuanto menos tener 5,000 amigos. Si vivimos con ese temor que quiero que esos 5,000 amigos o 200 o 1,000 o 4,000 amigos vean lo mejor de mí. Pero ¿qué acerca del temor a Dios? ¿Qué
¿Qué acerca de lo que es más importante? Que nos guía la palabra, que nos guía Salomón, que nos guía la Escritura día a día, constantemente. El principio de la sabiduría es que el temor a Dios, dice el libro de los Proverbios, que es en el que estamos basando nuestras oraciones de esta semana. De esta y la siguiente semana las basaremos en el libro de los Proverbios. Dice, el principio de la sabiduría es temor, es decir, tener sabiduría, tener la inteligencia de la palabra de Dios, inicia teniendo temor de Dios. ¿Qué sería de tu vida y de la mía si tuviéramos temor de Dios? Si viéramos más allá del sol y no solamente aquí lo que está debajo del sol. Y a eso es lo que nos guía. Todo el temor que le tenemos a muchísimas cosas y mucha gente, y no le guardamos el temor de respeto y de reverencia al que lo merece, que es Dios. Que Él es el que nos debe de ser nuestra mirada, debe de ser nuestra guía, debe de ser nuestro caminar, debe de ser nuestro cambio, nuestra santidad, nuestra pureza. Debería de ser Él ese temor al Padre Celestial. Y a eso nos dirige en el versículo 14 y continúa diciendo aquí en el versículo 15, dice la palabra, dice Salomón, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios dice, restaurará lo que pasó. Importante para nosotros, porque una vez que empezamos a vivir esa vida con temor, que entregamos nuestra vida a Dios, que entregamos nuestro corazón a Dios, ¿qué es lo que Él hace? Dice, va a restaurar lo que pasó. Lo que ya hice, lo que ya viví, ya absolutamente. Hace algunas semanas estuvimos predicando acerca de esto, olvidando ciertamente lo que está atrás. Prosigo a lo que está delante. ¿Por qué? Que no puedo hacer nada por el pasado. Pero esa vida que tuve destruida, perdida, de soledad, de vicio, de perdición, absolutamente de todo lo que pasó en mi vida y que me fue mal, Dios dice en su palabra que lo va a restaurar. Para aquellos que tenemos temor y entregamos nuestro corazón y podemos ver, yo puedo ver la diferencia después de cerca de 30 años, lo que Dios ha hecho en mi vida. Por supuesto que no somos perfectos, por supuesto que queda camino por recorrer, por supuesto que quedan muchas cosas por cambiar, mejorar, seguir aprendiendo, madurando, creciendo en todos los aspectos como hombre, padre, esposo, especialmente como hijo de Dios, por supuesto, pero Dios va restaurando nuestra vida, va transformando. Hemos escuchado cantidad y cantidades de testimonios de personas que estaban absolutamente perdidas en los vicios y Dios los ha restaurado, los ha rescatado, los ha transformado. Hemos visto hogares destruidos y Dios los ha restaurado. Hemos visto hijos perdidos y Dios los ha rescatado y los ha restaurado. Y eso es lo que dice. Eso es lo que dice, pero inicia primeramente con el temor a Dios y después dice que nos va a restaurar mi vida, va a restaurar mi familia, va a restaurar nuestras iglesias. Hemos visto nuestras iglesias divididas y peleándonos por cosas insignificantes, pero cuando hay temor lo aplicamos y ponemos todo en las manos del Señor, Él nos puede restaurar. El Señor Jesucristo vemos en la palabra cuando lees el Nuevo Testamento. Por eso es la motivación a estar leyendo y leyendo y leyendo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que vino a hacer? No solamente vino a salvar, no solamente vino a morir en la cruz, vino a ¿qué? A transformar, vino a restaurarnos, vino a deshacerse de la religión. La religión nunca te va a restaurar. La religión está muerta, la religión es lo mismo y lo mismo. Los mismos ritos, los mismos símbolos, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, todos los años exactamente lo mismo y nuestra vida por consiguiente sigue siendo la misma. No hay cambio, no hay frutos dignos de arrepentimiento, no hay transformación, no hay restauración. Seguimos siendo los mismos religiosos y cuando ves la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vino a restaurar. Desde el principio, por eso fue rechazado, por eso fue condenado por los religiosos judíos de su tiempo. ¿Por qué? Porque vino a hacer milagros en día sábado y eso era prohibido por la ley. La ley, la religión está llena de legalismo, de tradiciones muertas que no hacen nada por tu vida, absolutamente nada. Puedes ver las religiones, el cristianismo nos ofrece algo diferente. El cristianismo no solamente te ofrece perdón,
te ofrece salvación, te ofrece vida eterna. El cristianismo nos ofrece restauración, nos ofrece transformación. Pero mira las religiones del mundo, lo mismo, es muerto. Llevan siglos haciendo lo mismo y lo mismo. No han cambiado en nada, absolutamente lo mismo hacen las religiones. Y tu religión probablemente has hecho lo mismo. Y el Señor Jesucristo, cuando vemos la palabra de Dios, ¿a qué vino? Vino a restaurar nuestra relación perdida. Nuestra relación cuando Adán cometió pecado, se quebrantó con Dios. Fue la caída del hombre, así se conoce. Pero viene el Señor Jesucristo a restaurar, a hacer el puente, a hacer el camino que nos dirija al Padre Celestial. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, porque vino a restaurar. Hacía milagros en día sábado y lo criticaban y lo juzgaron y lo condenaron por eso. Los discípulos no se lavaban las manos para comer de repente y entonces los juzgaban, los criticaron y lo juzgaron y lo condenaron por eso. Porque vino a transformar lo que no quería la ley que se hiciera, y eso es lo que Él hace, el Señor Jesucristo, hacer milagros. ¿Con quién vino a comer y a cenar? Con los cobradores de impuestos que no los querían, eran lo más bajo que lo veía el pueblo de Israel, con prostitutas, con todos aquellos los perdidos. Él dijo, yo no vengo por los que están sanos, vengo por los que están enfermos, los que tienen pecado, por esos vengo. A ellos quería el Señor Jesucristo, no a los religiosos. Buscaba y venía por la gente que necesitaba ser restaurada, transformada. Y aquí lo dice. Primeramente nos guía Salomón al temor. Todo tiene su tiempo, pero el tiempo también es de Dios, y el tiempo de sentir y de vivir con temor de Dios, y también el tiempo de restauración. Y eso es lo que Jesucristo, eso es lo que la palabra de Dios, eso es lo que el Espíritu Santo en nuestro corazón ha hecho. Cuando Él se fue, nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, y Él es el que ha venido a restaurar y a transformar nuestra vida. Pero eso es lo que te ofrece el cristianismo, Dios a través de Jesús, del Espíritu Santo y de su palabra. No religión muerta, lo mismo. Quiere transformación, cambio, frutos en nuestra vida. Que podamos ver la diferencia en los años que tenemos en el cristianismo, o como creyentes, o como hijos de Dios. Que se pueda ver la diferencia de que Dios ha hecho algo en nuestra vida, nos ha restaurado. Versículo 16 continúa y dice Salomón, vi más debajo del sol. Aparte del temor, nos dirige a la restauración. Ahora dice en el versículo 16, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, ahí impiedad, y en lugar de la justicia, ahí iniquidad. Vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo lo que sucede en la vida, las injusticias de la vida que nosotros vemos y que no entendemos. La vida puede ser injusta, basada en nuestra propia opinión, y no entendemos. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice el Señor en su palabra, dice el sabio en su palabra, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No entendemos las injusticias de la vida, no lo entendemos. El libro de Isaías nos dice en el capítulo 55, dice así, ¿por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No entendemos la injusticia de la vida, nos está diciendo aquí la palabra. No la comprendemos, no entendemos el porqué de las cosas. Pero es parte de la vida, así es la vida. Hay injusticia, no entendemos por qué. Debajo del sol, así es. Hay esa injusticia. Y esa es la pregunta que mucha gente se hace, especialmente los incrédulos, los que dudan, los que cuestionan el poder y la manifestación y la realidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué? Esa es la pregunta, como dirían, del millón. Y es la que se hacen toda la gente. Dice, ¿Dios es injusto? ¿Será que Dios es injusto? Porque le pasan cosas malas a gente buena. No tenemos explicación.
No tenemos explicación, pero de ninguna manera Dios es injusto. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Cristo murió por todo el mundo, incluyó a todos, a buenos y malos, y por todos ellos murió, por todos nosotros murió. Así que de ninguna manera Dios es injusto. No lo podemos entender, no alcanzamos a comprender por qué suceden esas cosas, pero es parte de la vida, es parte del diario vivir. No entendemos cómo es posible que una persona hace un viaje para celebrar su soltería, su despedida de soltero sería, ¿sí? Se va a casar esta persona y decide hacer un viaje, se va con sus amigos y obviamente se pasa 3, 4 días solamente festejando, tomando, decide regresar al país. Toma el avión, decide regresar, sigue bajo la influencia de la bebida, sigue tomando, llega, toma su carro, sale a la calle, se va por una carretera donde no hay mucha circulación, va de regreso a su casa, pero va tomado y exactamente en un cruce, en una intersección donde generalmente no hay tanto tráfico, donde las posibilidades de un accidente son mínimas. Pero ese día y en ese momento preciso, como dice la Escritura, todo tiene su tiempo. En ese momento va pasando un carro y este hombre se estrella contra ellos y mata a la familia, 3 niños con sus abuelos. Y él sale caminando del carro. No lo entendemos. Yo no lo entiendo. Y tú no lo entiendes. No entendemos cómo es que 2 grupos de pandillas se balacean en la calle y se están disparando. Se están disparando en una avenida principal, se disparan, a ninguno de ellos le toca una de las balas. Pero hay una de esas balas perdidas que llega y mata a un joven de 16 años que está dentro del carro con su familia, esperando a que el semáforo cambie de la luz roja a la luz verde. Estaba en el momento indicado, en el momento incorrecto, el día incorrecto, la hora incorrecta estaba ese muchacho y en ese momento murió. No lo entendemos. Son historias reales y estoy seguro que como estas historias hay mucho más y podríamos pasar horas y horas pasando de esto, hablando cómo es posible que una persona fumó desde los 15 años y fumó toda su vida y llegó a los 90 años, 95 y murió de vejez, un paro al corazón por ya la vejez y fue a morir. Y cómo es que una persona de 20 años que nunca ha hecho vicio, que ha hecho deporte y aparece con un cáncer, no lo entendemos. No que desee que la persona que fuma le suceda algo, por supuesto que no. Pero no entendemos por qué en este momento hay niños en los hospitales muriendo con enfermedades graves. No lo entendemos. ¿Por qué en África la gente está muriendo de hambre? La injusticia de la vida. Aquí mismo en el capítulo 8, dice así, capítulo 8, versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Es decir, hay gente buena que le sucede como que fueran malos. Y hay impíos a quien acontece como si hicieran obras de justos. Y hay que, dice todo lo contrario, dice, hay malos, gente mala, gente injusta, que le pasan cosas como que fueran buenas, y todo lo contrario. ¿Sí? Hay impíos a quienes acontece como si fueran buenos, y todo lo contrario. A los buenos les pasa lo malo y a los malos les pasa lo bueno. No entendemos. Gente y familias que vienen a vivir aquí, familia completa, buenas familias, trabajadores, honestos, respetuosos, gente servidora para la iglesia, predican la palabra, no se quedan, no los aceptan. Y vienen personas que a los 2 o 3 meses los encuentran vendiendo droga y se han quedado. No entendemos lo que es la injusticia, no entendemos lo que es para nosotros, a nuestro propio sentir, a nuestro propio vivir, no entendemos, se nos hace totalmente injusto. En la palabra de Dios no entendemos, por ejemplo, hay el caso, recordarás la historia del joven rico. Se presenta al Señor y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo guarda los mandamientos. No adulterarás, honra a tu padre, a tu madre, no matarás, guarda los mandamientos. Y el joven rico, ¿qué fue lo que le dijo? Todo eso lo he hecho desde mi juventud, he vivido una vida con temor de Dios, digna, santa, respetando los mandamientos. El Señor le dijo, muy bien, te falta una cosa, ve y vende todo lo que tengas y dalo a los pobres y sígueme.
¿Y qué fue lo que sucedió? Se fue triste. Le puso una condición difícil para ese joven. ¿Y qué sucedió con él en la cruz del Calvario? Comparando este caso de este joven rico que quería y había vivido y le dijo al Señor, he vivido una vida justa, pero que le costó dejar su dinero. ¿Comparado con quién? Con uno de los que estaban a la par de él en la cruz. Eran unos ladrones, eran unos malhechores, que toda su vida fue de robo. Y al estar en la cruz a la par con el Señor Jesucristo, uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, en este instante, entro yo y después vas a entrar tú. No lo entendemos. Aquel vivió una vida justa, este vivió una vida injusta, entró directamente en el último minuto. Un hombre en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, nos narra del pozo de Betesda, del estanque de Betesda, donde llegaban todos los enfermos, los ciegos, los mudos, los sordos, los paralíticos, los leprosos. Llegaban ahí porque entraban al estanque, y cuando entraban al estanque bajaba un ángel día con día y movía las aguas, y el primero que entrara recibía un milagro. Pero este era un hombre paralítico. ¿Cómo iba a llegar? ¿Cómo iba a llegar al agua? No alcanzaba a llegar. Pero en eso aparece el Señor Jesucristo y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y le explica, no puedo entrar, Señor, no llego. Antes de que yo llegue ya entró otro y alcanza el milagro. Y el Señor Jesucristo le dijo, levanta tu lecho y vete. Lo sanó en ese instante. Pero dice ahí que había cientos de enfermos. El Señor Jesucristo sanó a uno. No lo entendemos porque Él nos sanó de una vez a todos. No entendemos. No entendemos, pero esto es parte de la vida. Así es la vida, simple y sencillamente. Nosotros quisiéramos que todo fuera como nosotros queremos, que todo fuera a nuestro favor. Entonces todos creeríamos en Dios. En Dios creemos por fe. Como Job, que lo hemos mencionado en los últimos días. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios bendito. Tenemos, sea bendito, no tenemos, sea bendito, y lo seguimos por fe. No por lo que nos da. No entendemos. Pero esa es la vida y de eso nos está diciendo. Al justo le pasan cosas de impío y al impío le pasan cosas de justo. Y lo vemos en la vida diaria, lo podemos ver. Pero ¿qué es lo maravilloso? Es el versículo siguiente, el versículo 17. Porque en el versículo 16 pareciese que así se queda todo. Y no lo entendemos y nos molesta y nos enoja y dudamos del poder y de la presencia de Dios y de la misericordia de Dios. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 17, entra la bendición. Y dije yo en mi corazón, al justo, Salomón hablando, al justo y al impío juzgará Dios. Porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Llegará el tiempo del juicio de Dios y esa es la bendición. Si todo, fíjate muy bien, si todo se quedara, si todo fuera nada más debajo del sol, no habría justicia. Seguiría pasando esto. Pero como hay algo más allá del sol, como está la presencia del Todopoderoso, va a haber justicia. De Él es el encargado de hacer la justicia, de hacer la venganza, de rescatar a los que tiene que rescatar. De Él es, al final de cuentas, Él se va a encargar. Hay una parábola del trigo y la cizaña. Y dice la Escritura en el libro de Mateo. Fíjate muy bien la parábola del trigo y la cizaña. Te voy a leer, dice... Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Estamos en Mateo 13. ¿De dónde pues tiene cizaña el campo? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El señor del campo le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Déjalo crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Es decir, va a separar tarde o temprano, dice aquí, Dios juzgará al justo y al impío, juzgará a Dios tarde o temprano, Dios se va a encargar. Por eso dice, todo tiene su tiempo.
Estamos viviendo nuestro tiempo, estamos haciendo todo lo que queremos, estamos viviendo vidas sin temor de Dios, alejados de Dios solamente con religión, viviendo en impiedad. Tarde o temprano Dios va a venir a hacer justicia, a separar el trigo de la cizaña. Aquí mismo en este capítulo 13 de Mateo explica la parábola. Dice así: el enemigo es el que sembró. El enemigo que sembró, dice, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si lo quieres oír, oílo. No lo quieres oír, no lo oigas. Pero te está hablando del juicio final, donde va a separar el trigo de la cizaña. Y es lo que nos dice Salomón. No entendemos las injusticias de la vida y dice: no te preocupes, va a llegar el momento en que Dios se va a hacer cargo de toda justicia. ¿Por qué? Porque hay vida más allá del sol, porque no es en este mundo. En este mundo seguirá siendo así. Pero como hay justicia, como hay vida más allá del sol, habrá justicia y Dios se encargará de hacerlo. Libro de Génesis dice así en el capítulo 18 del libro de Génesis. Es la historia de Sodoma y de Gomorra. Versículo 25, no vamos a leer toda la porción, pero es la historia de Abraham. Intercede por Sodoma. Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra por su vida. Había decidido, y Abraham está intercediendo. Y le dice: si hay 50, ¿vas a destruir? Si hay 50 justos, no la destruyo. Si hay 20, no la destruyo. Si hay 10 justos, no la destruyo. En el versículo 25 dice así: lejos de ti, Abraham le está hablando a Dios, lejos de a ti hacer tal de destruir, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En su momento, en su tiempo, Dios va a hacer lo que es justo. Si había ahí en Sodoma y en Gomorra había una persona justa, no lo hubiera destruido. Pero como no había nadie que fuese justo, lo destruyó. Pero algún día va a venir y separar el trigo de la cizaña, separados de Dios por el resto de la eternidad, en la presencia de Dios, en los graneros de Dios, por el resto de la eternidad. Algún día hará justicia, pero todo inicia con lo primero que vimos: el temor, que le entreguemos nuestra vida a Él, que dejemos que restaure nuestra vida, para que a su tiempo nos haga justicia. Rápidamente, en ese mismo versículo 17, dice así: al justo y al impío juzgará Dios, porque aquí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dice: aquí en este mundo hay tiempo para todo lo que se hace. Va a haber justicia a su tiempo, pero en este mundo es importante lo que hacemos. Nuestra fe como hijos de Dios es suficiente. Nuestra fe es suficiente. Nuestra fe es suficiente para tener la salvación, para tener el perdón de nuestros pecados. No tenemos que hacer obras, porque Jesucristo hizo todo en la cruz. Él llevó la carga, Él llevó el pecado, Él hizo absolutamente todo. Si yo tuviera que hacer obras para ganar la salvación, el sacrificio de Jesucristo el Señor no sería suficiente, no sería válido. Pero fue suficiente una vez y para siempre, dice la Escritura. Pero es importante, eso es mi fe, pero es importante, mis hechos van a mostrar mi fe. Mis hechos, mi vida es la que muestra mi fe en Dios. Mi vida es el testimonio de que soy un hijo de Dios. Todo lo que yo hago muestra si tengo temor de Dios, cómo invierto el tiempo con mi familia, cómo trato a mi familia, mi relación con mi familia, qué es lo que hago con mi dinero, invierto, estoy ayudando para la obra, para el ministerio, para apoyar niños, para la obra evangelística, para algún misionero, estamos ayudando al prójimo, estamos sirviendo, estamos trabajando, estamos siendo luz en este mundo. Y es lo que dice Salomón: para todo lo que quiere y para todo lo que se hace aquí, ahorita, en este mundo. Mi vida es un testimonio público de mi fe en el Señor Jesucristo. Lo que yo hago es importante como testimonio. No son mis ritos, no son mis costumbres,
No son las veces que voy a la iglesia, es lo que hago con mi vida práctica. Por eso dice que por nuestros frutos seremos conocidos, frutos dignos de arrepentimiento, esa restauración y transformación práctica, vivida día con día. Y finalmente del versículo 18 en adelante, ponle atención, aquí vamos a terminar. Dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe. Es parte de nuestra vida que Dios nos pruebe y para que vean ellos mismos. ¿Quiénes son ellos mismos? Nosotros, el hombre. Somos semejantes ¿a qué? A las bestias. Dice Salomón, nos está poniendo como prueba, nos dice, somos semejantes a la bestia, que Dios nos pruebe. Somos semejantes a la bestia y lo mismo nos va a suceder que a cualquier animal. Vamos a morir, dice así, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aquí llega la conclusión de lo que está hablando. A final de cuentas, vamos a ir exactamente, vamos a lo mismo. Vamos a morir. Y nos compara y nos dice, como los animales, no hay diferencia entre tu gato, tu perro, tu pescado. No hay diferencia entre tus mascotas y tú. Lo mismo que respira él. Y lo mismo que le va a pasar a él, te va a pasar a ti. Te vas a morir y te vas a hacer polvo y te vas a deshacer igual que una bestia. Esto es para los soberbios. Aquellos que son soberbios de todo lo que son, de todo lo que tienen. La Biblia dice que eres igual a una bestia. Lo mismo te va a pasar que a un perro, a un gato, a un pajarito, a un pescado. Lo mismo. Todo va, versículo 20 dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién sabe? En el capítulo 9 dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto van a los muertos. Absolutamente nos sucede lo mismo a todos, justos, pecadores, a los animales, absolutamente todos. Por eso dice, todo tiempo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. A final de cuentas no hay diferencia. Pero terminamos con esto porque hay preguntas aquí. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Fíjate muy bien la pregunta, ¿por qué? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Dos preguntas. ¿Quién sabe si el espíritu del perro va arriba y el tuyo va abajo o viceversa? Y después en el versículo 22, ¿quién lo llevará? Ya que te mueres, ¿quién te llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién te llevará? La gran diferencia es esto, y ponle atención. La gran diferencia está que en el versículo 11 de este mismo capítulo, dice el Señor en su palabra, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. No en el de los animales. El mismo suceso nos va a pasar al animal, a la bestia y a nosotros. Nos vamos a morir. La diferencia está que dice que puso eternidad en nuestro corazón. Puso eternidad. A nosotros nos ha hecho eternos. Eternos para vivir aquí debajo del sol o eternos para vivir más allá del sol. Eso es tu decisión. Necesitas tener temor. Necesitas que tu vida sea restaurada. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. ¿Para qué? Para que cuando se pare el trigo y la cizaña tengas la seguridad de esa eternidad con Dios, no separado de Dios. La parábola del trigo y la cizaña es clara. Uno es condenación eterna, separados de Dios, y otro es en la presencia de Dios cuando venga el juicio que acabamos de leer. Está haciendo una pregunta y la respuesta, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? La respuesta está en el Nuevo Testamento, por supuesto. ¿Quién nos va a llevar? Jesucristo.
Él fue el que murió. Él fue el que murió y al tercer día resucitó. Fue a los lugares más bajos. Fue a presentarse a los muertos y decirle: estoy vivo. Fue a rescatar la cautividad cautiva. Se presentó, triunfó sobre la muerte. Él es la respuesta a esa pregunta. ¿Quién nos llevará? Jesucristo. Porque Él resucitó. La Escritura dice: nosotros también resucitaremos. Estás en Cristo, conoces a Cristo, tienes a Cristo en tu corazón. ¿Sabes qué es lo que va a pasar con tu vida? Tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos del hombre va arriba o va abajo? Nosotros tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la respuesta. Porque Él fue a la presencia. Dice la Escritura que está sentado a la diestra del Dios Padre. Dice la Escritura que Él se fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos un día. Dice la Escritura que como Él resucitó, como Él venció, nosotros resucitaremos. Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en Cristo, vivirá. Eso es lo que nos dice la palabra. Él es la resurrección y la vida. Y es la respuesta a esta pregunta: ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de Él? Jesucristo. Porque Él está allá. Porque Él ya traspasó la muerte y es eterno. Y esta es nuestra respuesta. Y aquí termina. Todo tiene su tiempo. Y llegará el tiempo del juicio. Y llegará el tiempo en que el Señor nos lleve a donde Él está. A disfrutar lo que dice el versículo 11. La eternidad. Pero la eternidad en su presencia. No separado de Dios. Así es que es importante cómo Salomón nos va guiando a través de estos capítulos. Nos va guiando a dos cosas: la vida debajo del sol, vanidad. Vanidad y separación total de Dios. Todo lo que ha hablado y todo lo que va diciendo y todo lo que va incluyendo, toda la sabiduría con un propósito: mostrarnos cómo es la vida debajo del sol. Vanidad, vano, efímero, es como vapor. Pero también nos va dirigiendo. Todo es con el propósito de dirigirnos al temor a Dios, a la restauración, al juicio final, a la presencia de Dios, a la eternidad con Dios a través de Jesucristo. Vanidad es vida separada de Dios. Temor es la eternidad en la presencia de Dios. Tremenda palabra y porción de la Escritura que le encontramos tanta enseñanza, esperando que podamos aprender algo y que podamos aplicarlo a nuestra vida, que podamos nuevamente a leer y tratar de aplicar esto a nuestra vida, porque es de mucha bendición lo que hemos visto en estos versículos. Que Dios te bendiga, que sea de bendición la palabra, que Dios te bendiga y que nos dirijamos y que abramos nuestros ojos y que aceptemos que necesitamos tener temor de Dios día a día y dejar que Él sea el que restaure nuestra vida para encontrarle respuesta en el versículo 22. ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de Él? La respuesta nuevamente es Jesucristo el Señor. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por tu palabra, por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu promesa, Señor, que tenemos en ti. Sabemos que tarde o temprano llegará el día del juicio, Señor. Tarde o temprano, la palabra dice, todo tiene su tiempo y habrá un tiempo de juicio. A su tiempo, cuando tú decidas, en el momento establecido por ti, en el momento en que tú quieras regresar a detener lo que pasa aquí debajo del sol y a establecer tu reino celestial, harás juicio, Dios mío. Y te damos gracias por ello. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos los que estamos en Cristo porque tenemos respuesta. Sabemos que la respuesta a estas preguntas es el Señor Jesucristo. Él ha traspasado la vida, traspasado la muerte. Está sentado a la diestra del Padre Celestial y tiene moradas preparadas para que estemos con Él. ¿Quién sabe lo que va a suceder después de esta vida? La respuesta es Señor Jesucristo y ahí estaremos con Él tarde o temprano. Padre, gracias. Llega a los corazones, toca corazones, manifiéstate en las vidas, restaura corazones, familias, vidas, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, bendiciones para todos. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos próximo domingo para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Gracias.